Les doy la bienvenida en nombre del Centro Cultural Cubano de Nueva York a la segunda parte de mi presentación Escritores Olvidados de la Colonia a la República. Comenzamos con Carlos Lobeira y Chirino, quien perteneció a la misma generación que Jesús Castellanos, aunque a diferencia de este, así como de los otros escritores que nos ocupan en este estudio, Lobeira provenía de una extracción social muy humilde. Tampoco tuvo el privilegio de una esmerada educación como la que recibieron los demás. Y por añadidura, quedó huérfano a los 9 años. La familia con la que su madre había trabajado como sirvienta lo llevó consigo a Nueva York cuando emigró en 1895, por lo que tuvo que trabajar en las calles de esa ciudad desde los 13 años. En New York adquirió los 4 componentes vitales que marcarían su vida futura: su identidad patriótica, su identidad obrera, el idioma inglés y el trato cotidiano con el norteamericano común. Los 2 primeros resultaban previsibles, dadas las condiciones en que se formó desde su más temprana juventud, ya que su vocación literaria le llegaría de forma tardía. Los otros 2 componentes, el dominio del inglés y el trato con el americano medio, o sea, el sujeto ajeno a las intrigas y componendas políticas, le permitieron llegar a distinguir lo que significaba el diálogo con uno o con el otro. Pocos de sus contemporáneos disponían de esa facultad, confundiendo los intereses del gobierno norteamericano con lo que Lobeira llamó, y cito, el civismo del ciudadano común y corriente. Este conocimiento le sería de gran provecho años más tarde. Su patriotismo se avivó gracias a sus vínculos con la comunidad cubana emigrada y con el Partido Revolucionario Cubano. Así se unió a la expedición del general Lacret en 1898, desembarcando cerca de Holguín y peleando en el Ejército Libertador. Terminada la guerra, sirvió de intérprete entre los agentes militares de Estados Unidos y los dirigentes cubanos. Al finalizar la ocupación, encontró empleo en la construcción y transporte del sistema ferroviario. Como fruto de su dedicación a favor de las injustas condiciones de los obreros, fundó la Liga Cubana de Empleados de Ferrocarriles en 1908. Participó después en la construcción del Canal de Panamá y viajó por Costa Rica, México y Ecuador, siempre en busca de trabajo en los trenes, así como también en la organización de nuevos sindicatos como orador y periodista. Gracias a lo que supo distinguirse en estas tareas, el gobernador de Yucatán lo nombró delegado ante la American Federation of Labor en Washington en 1917, con el propósito de abrir una oficina en esa ciudad y de fundar una Federación Panamericana del Trabajo. Fue ese un año importante en su vida, la cual cambió de rumbo de manera definitiva. No solo porque publica su primer libro, algo que ciertamente constituye la coyuntura decisiva que lo inserta en la historia del país, sino también porque abandona la tarea de fundar sindicatos, así como su compromiso como delegado a la Federación Panamericana del Trabajo. ¿Cuáles son las circunstancias que le llevan a dar semejante giro en su labor sindicalista? De un lado, la decadente situación política en Cuba, la que retomaremos más adelante, y del otro, su profunda decepción ante la injerencia de la American Federation of Labor en los programas de la Federación Panamericana del Trabajo. El propio Lobeira lo explica en su primer libro, cuando narra la desintegración de la Liga Cubana de Empleados de Ferrocarriles, adjudicándole las mismas causas que le llevaron a desligarse de la federación.
y cito: "La Liga fue al desastre por los mismos males que han malogrado el 90% de las empresas obreras en la América Latina. La mezcla de prédicas y de procedimientos de radicalismos sociales con la lucha obrera de resistencia y la ridícula, descabellada idea de querer aclimatar en este continente, sin adaptaciones de ninguna especie, doctrinas y acciones exóticas, en mucho reñidas con nuestra idiosincrasia y con las condiciones políticas y económicas en que se mueven las muchedumbres jornaleras de las ciudades latinoamericanas". Fin de cita. El título mismo del libro indica la conclusión de una etapa. El título es "De los 26 a los 35, lecciones de la lucha obrera". Y aquí se refiere a sus años de los 26 a los 35, que es el momento en que publica el libro. Pero el promotor de sindicatos a nivel continental no desiste de la lucha obrera, simplemente modifica el enfoque y reduce su radio de acción. Acepta el nombramiento como jefe del negociado de trabajo de la Secretaría de Comercio e Industria, convirtiéndose en funcionario del Estado cubano hasta su muerte. Un burócrata, como él mismo calificaría su cargo en sus últimas novelas. Hay que añadir que la decepción de Lobeira respecto a la American Federation of Labor y su turbia intromisión en los asuntos laborales latinoamericanos tuvo además un componente personal, y este fue su desengaño con Samuel Gompers, destacado líder obrero, tabacalero, fundador y presidente de la AFL. Es oportuno mencionar este dato porque muestra la habilidad de Lobeira para confraternizar con los americanos. Simpatizó con Gompers desde un principio, debido al destacado papel que éste desempeñara en la Liga Antiimperialista, una organización fundada en Boston por figuras prominentes, tales como los escritores Mark Twain y Henry James, el expresidente Grover Cleveland y el filántropo Andrew Carnegie, cuyo objetivo consistía en la oposición a la intervención y ocupación militar de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, porque veían una contradicción entre esas acciones de su gobierno y los principios en que se basaban los Estados Unidos. La mayoría de los cubanos desconocían la existencia de la Liga, que para Lobeira constituía otra prueba de lo que él llamaba el civismo del ciudadano estadounidense. Pero volvamos a la decepción política que lo atormenta por aquellos años y en la que tristemente no estaba solo. Aunque la segunda ocupación norteamericana terminó oficialmente en 1909, entre 1910 y 12, varios acorazados de guerra merodearon por la costa norte de Cuba, mientras duró la rebelión de los independientes de color, y no se retiraron hasta que no se produjo la matanza que conocemos y que se calcula dejó unos 5.000 muertos. Los acorazados no se limitaron a la zona oriental del país, donde ocurrió el alzamiento, sino que deambulaban a lo largo de la isla, hasta el punto que se convirtió en un panorama frecuente en la bahía de La Habana. Incluso se aludía a esta presencia naval con el humor característico de la población cubana. Lobeira recoge esta muestra del choteo cubano en su novela Juan Criollo, refiriéndose al acorazado cuando uno de los personajes dice: "Ya el Minnesota ni se nota". La presencia amenazadora de los buques de guerra revelaba otro aspecto de la enmienda Platt que pocos cubanos habían previsto, y era la intromisión en los asuntos internos de Cuba. Esta nueva inquietud convenció a muchos intelectuales
de que el proceso de la República se podía dividir en dos etapas, dándole el nombre de Segunda República, a la que para algunos se iniciaba en 1906 con la Segunda Intervención y para otros con la presidencia de José Miguel Gómez. Fue una noción muy difundida que suscitó discursos y artículos de Enrique José Varona, Medardo Vitier y Fernando Ortiz, entre otros. Incluso Carlos Manuel Treyes dictó una conferencia que publicó después, en 1923, bajo el título de, y cito, El progreso y el retroceso de la República de Cuba, y marcó entre paréntesis las fechas de cada etapa, 1902 a 1905 y 1906 a 1922. Es en esa Segunda República que acontece la trama de las novelas más notables de Lobeira, Generales y Doctores y Juan Criollo. Ambas narraciones fijan el momento trascendental en la vida del protagonista en ese período, tal y como lo fue para el autor. Como ejemplo, les cito estos párrafos de Juan Criollo, publicada en 1927, un año antes de su muerte, y que revelan la correlación entre el dilema político y el nuevo giro que da Lobeira a su vida. Y cito: Cuando va para su casa, con todos estos grados de presión en la caldera cerebral, compra un diario de la tarde y ve lo del Minnesota, el barco de guerra norteamericano que viene a respaldar ciertas notas conminatorias con la disciplinaria amenaza de sus cañones. A la vez que mezcla su patriótica indignación con la otra que le esfervece en el cráneo, vislumbra la oportunidad de valerse de una grave situación que tanto conmueve al país para lanzar sus primeros artículos, anunciadores de que hay nuevos colmillos en la manada. Su mujer lo encuentra bien cuando Juan llega y le suelta este discurso. ¿Has leído lo del Minnesota? Pues ahora mismo voy a escribir mi primer artículo. Fin de cita. En el período que media de 1917 al 27, Lobeira publica 5 novelas y numerosos artículos y discursos. Quizás su mayor proeza fue transformar al niño que contaba con solo 2 años de escolaridad en un flamante escritor, miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras y de la Academia Cubana de la Lengua, en el mismo año de su fundación. Fue un largo camino, en el cual fue adquiriendo mayor seguridad en su destreza con el lenguaje, a través de sus discursos en los sindicatos y sus crónicas periodísticas. Se tornó en un lector voraz y en el naturalismo literario de Solá y Dostoyevsky halló la fórmula adecuada para lo que se propuso describir: la desgarradora realidad de su vida y la degradación creciente del medio que les rodeaba. Su obra resulta indiscutiblemente autobiográfica, casi un recurso terapéutico para exorcizar sus demonios interiores. Pero es también una radiografía de la República naciente, una radiografía tan vigente hoy como hace 100 años. Porque para Lobeira pesaba más la corrupción desenfrenada de los políticos cubanos que la injerencia norteamericana en la vida nacional, como puede apreciarse en Generales y Doctores, y la validez de su argumento quedaría demostrada en la Cuba actual. Habría que imponerse la tarea de rebuscar en la crítica literaria de decenios recientes los enfoques contemporáneos hacia la obra de Lobeira, sobre todo en las versiones que se hicieron populares en Cuba, televisadas o radiadas, y cuyo trasfondo se desvía hacia otros derroteros. Y quiero agradecer al novelista Fernando Velázquez Medina y a la ensayista y documentalista Oneida González por su valiosa información al respecto. Para terminar,
Basándome en lo antes dicho, creo que es importante recordar que Carlos Lobeira no fue antiamericanista, ni anarquista, ni seguidor de Moscú, ni miembro del primer Partido Comunista de Cuba, tan dividido internamente que fue capaz de expulsar a Julio Antonio Mella, uno de sus principales motores, un año después de fundado. Por lo que concluiría reiterando que Lobeira no es enteramente un escritor olvidado, sino más bien podría decirse que es recordado a medias, en penumbra. Pasamos ahora a René Méndez Capote y Chaple, una escritora de trayectoria menos accidentada que Lobeira, menos extrema, pero también difícil de clasificar. Participó en diversos medios vinculados a la cultura, el Liceum del Vedado, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y en su juventud el movimiento feminista. Cultivó el periodismo, pero en general su escritura se encaminó hacia el género testimonial y autobiográfico, así como hacia la literatura infantil. Fue traductora para varias revistas y editoriales, pues dominaba el francés, el italiano y el inglés. Aunque no se desenvolvió en los ámbitos intelectuales más sobresalientes del país, casi exclusivamente masculinos, sí tuvo la audacia de enfrentar y desafiar las convenciones sociales de su clase y de su género. Viajera incansable, el episodio más dramático de sus travesías fue el incendio del crucero de lujo Morro Castle, frente a la costa de Asbury Park en 1934, cuando viajaba rumbo a Nueva York. Del puerto de La Habana, el Morro Castle se vio zarpar. Una tarde habanera, linda hechicera como su mar. En la extensa cubierta gozaban todos con gran primor. En el barco lujoso que majestuoso iba a Nueva York. Y mientras todos dormían llenos de un dulce sopor, les espiaba la muerte que andando silente iba en el vapor. Les espiaba la muerte que andando silente iba en el vapor. Las 3 de la mañana y todos duermen sin un temor, cuando sale una llama que pronto inflama todo el vapor. Las mujeres y niños pedían auxilios con gran terror. Los ancianos lloraban, otros rezaban al gran Creador. Y es este un incidente que ilustra la paradoja más notable de su personalidad desclasada, una identidad patricia volcada a un compromiso socialista, pues la persona que disponía de medios económicos para comprar un boleto costoso al alcance de pocos fue acusada de agitadora comunista en la prensa de Estados Unidos y de haber provocado el incendio. René nació en 1901 y como ella lo supo describir de un modo tan original, cito sus palabras. Yo nací inmediatamente antes que la República. Yo en noviembre de 1901 y ella en mayo de 1902. Pero desde el nacimiento nos diferenciamos. Ella nació enmendada
y yo nací decidida a no dejarme enmendar. Fin de la cita. Antes de proseguir, veamos por unos breves minutos el resto de este histórico film de archivo. Unido a la fecha de su nacimiento, el otro factor más determinante de su vida fue su padre, Domingo Méndez Capote, distinguido abogado y patriota que luchó en la Guerra de Independencia, alcanzando el grado de general de brigada junto a Máximo Gómez. Durante la ocupación americana, el general Brooke lo nombró secretario de Estado y Gobernación, y ya en los tiempos de la República ocupó, o más bien estrenó, el cargo de presidente del Senado. Durante la polémica reelección de Estrada Palma en 1906, el general Méndez Capote fue vicepresidente de la República por un breve periodo. Los tumultuosos días que siguieron se grabaron entre los primeros recuerdos infantiles de su hija René, quien los narra sin identificar fechas ni otros detalles que escapaban la capacidad de comprensión de una niña de 5 años. Aparecen en las páginas de su libro más leído, Memorias de una cubanita que nació con el siglo. Las descripciones que les voy a leer corresponden a los meses anteriores a la reelección de Estrada Palma, y cito: turbas de hombres vociferantes pueblan la manigua del Vedado. Cascos de caballos resuenan sordos en la calle de tierra apisonada. Gritos y luces en la noche que minutos antes estaba silenciosa, adormecida en la penumbra de los escasos faroles de gas. Los voladores repitiendo incansables su beso de luz a las tinieblas. Un corneta suelta electrizante el toque de Diana Mambisa. La turba deja los caballos, se acerca, rodea la casa. Algunos permanecen fuera, mientras grandes grupos entran en la casa. La niñita de los zapatos punzó está en un balcón, mirando con los ojos muy abiertos. Su padre está abajo, en medio de los hombres que gritan. Sonríe y sale a la calle, y de la turba se levanta un gran clamor. Fin de cita. Días después se repite una escena similar. Cito: la turba de jinetes irrumpe de nuevo en la calle de tierra. Rodean la casa que forma parte de un pequeño grupo de viviendas solitarias. Se desmontan y entran en el patio grande donde papá acaba de sembrar la mata de zapote, 3 matas de anón y una de guanábana. Unos hombres de levita han entrado en la sala. Hablan y gesticulan y luego salen al portal, y uno de ellos habla a gritos a la turba, que ha hecho silencio impresionante. El tío Nicanor inclina su altísima estatura. La política, hijos, se acaba de fundar el Partido Moderado, del cual Domingo ha sido electo presidente. Fin de la cita. Debido a sus cortos años, René permanece ajena a los acontecimientos que apartan a su padre del gobierno y lleva a la familia al exilio en Nueva York. La René adulta que narra los hechos evade una explicación. No podemos saber si su omisión es intencional, ya que resulta más explícita en otras secciones del libro. Solamente nos dice
que abandonan su casa y se trasladan a lo que ella describe como, cito, una casa oscura y fea de la calle Cuarteles en La Habana Vieja, donde mi madre lloraba todos los días sentada en una butaca que no se mecía, fin de cita. Durante la estadía de la familia en Nueva York se produce la llegada de las tropas americanas. A su regreso, la autora es más directa. Y cito, cuando volvimos a Cuba en 1907, estaba instalada en el poder la segunda intervención. Los cubanos, después de la austeridad y la honradez administrativa del primer gobierno republicano, estaban aprendiendo rápidamente de sus maestros norteños el arte de mal gobernar y de enriquecerse desaforadamente desde los cargos públicos. Mi padre, sancionándose voluntariamente por los errores que provocaron la frustración cívica del 1906, renunció al brillante porvenir que le ofrecía la vida pública y se entregó de lleno a su profesión de abogado y a su hogar. Fin de cita. René Méndez Capote escribió otras memorias de su infancia, tales como Dos niños en la Cuba colonial, A varadero en carreta y Costumbres de antaño. En el libro que he citado, su interés principal no fue el análisis de sucesos políticos, sino el recuperar el escenario de una época. El mundo que rodeaba su casa, situada en las calles 15 y B en El Vedado, fue desapareciendo con el tiempo, y ella quiso rescatar las imágenes de una ciudad que hoy apenas logramos reconocer. Cuando se inicia la década del 20, ya La Habana era otra. Es difícil para el lector de hoy identificar los sitios y hábitos habaneros en las descripciones que hallará en las memorias de Méndez Capote. Les leo una deliciosa muestra, y cito, El Vedado de mi infancia era un peñón marino sobre el que volaban confiadas las gaviotas, y en cuyas malezas crecían silvestre y abundante la uva caleta. El aire lo poblaban las auras tiñosas, los totíes, los gorriones, las vigiritas y los sinsontes. Y en las furrias gigantescas de la orilla del Almendares anidaban las iguanas, los hurones y las ratas. El fin de la cita. Según René, no es sino hasta iniciado el periodo de la segunda intervención que comienzan a edificarse las mansiones que dieron su sello característico al Vedado y que con los liberales en el poder y su secuela de millonarios relámpagos, frase de René, transformaron el perfil de la vida cubana. Quizás algunos de ustedes recuerdan un fenómeno similar durante la presidencia de Batista, ya no en El Vedado, sino en Miramar. Y eso para no mencionar las repeticiones en décadas más recientes. El ambiente que dibuja es casi rural. Vaquerías que traían las vacas a los patios de las casas para ordeñarlas allí y servir la leche tibia a los niños. Campamentos de gitanos con sus brazaletes, pañoletas y collares de colores que plantaban sus carpas una mañana y desaparecían unos días después. Titiriteros y maromeros ambulantes, yerbateros y malojeros pregonando por las calles, rebaños de burras lecheras que pasaban a diario, las caballerizas y cocheras en las casas, los primeros automóviles que tocaban la bocina para abrirse paso entre las vacas, las dulcerías de pastelería francesa, los primeros cines, los carnavales de entonces. Pero el personaje más memorable es el mítico Andarín Carvajal, que recorría las calles, barrios y parques de La Habana, como décadas más tarde veíamos al Caballero de París. En realidad, el Andarín Carvajal
no caminaba, sino que corría por las calles, tocando un silbato que anunciaba su llegada, y así se ganaba su sustento, ya que en las casas, como en la de los Méndez Capote, se le daban monedas. Este personaje no fue un mendigo cualquiera. Había participado en las Olimpiadas de San Luis en 1904, representando a Cuba, y había llegado a esa ciudad del estado de Missouri y regresado a Cuba pidiendo en las calles dinero para el pasaje, comida y agua. Había perdido la razón y nunca paró de correr, convirtiéndose en una figura familiar en cualquier rincón habanero. René lo describe ya viejo, flaco y calvo, pero sin dejar de correr un minuto. Entre las varias estampas que la autora traza en sus memorias, hallamos el ingenuo retrato de una época a la que he querido acercarme para esta presentación. Sus relatos son desiguales, a ratos construcciones estéticas, a ratos fantasiosos o nostálgicos, a ratos de un esnobismo irrisorio, como lo son los menús de los banquetes en el Palacio Presidencial, pero siempre cautivadoras bajo el influjo de esa magia que posee la mirada infantil. Y porque creo que es bueno y saludable y necesario el completar el bosquejo de ese periodo crucial en la historia de Cuba, ese que Fernando Ortiz describía como una leyenda o una alucinación y que tanta amargura sembró en toda una generación. Y porque en el siglo transcurrido desde entonces hemos vivido otras alucinaciones, otras mentiras patrióticas que nos han legado nuevas amarguras. Quise completar, como dije antes, el bosquejo de esa época con las memorias de René Méndez Capote, porque nos enseñan, entre otras cosas, que La Habana cambia y se transforma, pero sigue ahí, continúa y permanece. Y me despido con las espléndidas frases de Ernest Hemingway en su novela Verdes Colinas de África, que creo muy a propósito de lo que acabo de decir. Y cito: cuando estás solo en alta mar, sabes que esta corriente del Golfo en la que vives y amas se mueve y se ha movido desde antes del hombre, y que pasa por la costa de esa larga, bella e infeliz isla desde antes que Colón la divisara, porque esa corriente fluye y habrá fluido después que los indios, después de los españoles, de los ingleses y los americanos, y aun cuando todos los cubanos y todos los sistemas de gobierno hayan desaparecido, continuará imperecedera. Gracias a todos. En Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas sus flores, la reina eres tú. La palma que en los bosques se mueve gentil, tu sueño arrulló, y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz,
que la amargura quita del corazón, y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.